Amén, pues bienvenidos, Dios te bendiga esta mañana. Y quiero que me pongan mucha atención, el tema de hoy es una reflexión sobre algo importante sobre nuestra vida cristiana, sobre lo que somos en Cristo. Nosotros decidimos un día entregar nuestra vida al Señor Jesús, aceptar su sacrificio. Veníamos tal vez lastimados, heridos, confundidos, ignorantes de Dios, y nos acercamos por esa gran necesidad hacia Él, y en Él obtuvimos esa paz, esa tranquilidad, esa bendición, esa corrección en nuestras vidas, y como nos dice Él, pasamos de la oscuridad a una luz, y nos llenamos también de un propósito. Tenemos un propósito ahora en Él, tenemos bendiciones, de esas te quiero hablar hoy. Y hablando del mensaje que regularmente escuchamos en la iglesia y de lo que oímos o que nosotros mismos buscamos o entendemos por los antecedentes que tenemos, equivocadamente por esa religiosidad que tenemos, el creyente pone más atención en el castigo, en la culpa, en los errores, en el pecado, que en todos los beneficios que el Señor Jesús nos ha otorgado al morir en la cruz y resucitar. Y a veces nuestro énfasis es más en qué estamos haciendo mal, el pecado que está en nuestras vidas, los errores, las consecuencias, lo malo que está en nosotros. Y se nos olvida poner atención en lo que Él hizo por nosotros. La posición del creyente, porque es una posición ahora que tenemos, no es algo que vamos a ganar, no es algo por lo que tenemos que luchar, es simplemente una posición que hemos obtenido ahora por ese sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz. Esa posición del creyente es sumamente privilegiada, favorable, benéfica, ganadora, positiva, conveniente y oportuna. Y creo que vayamos a Efesios capítulo 2, verso 12. Y aquí el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia de Éfeso esa posición que nosotros tenemos en Cristo, que es en la que más nos debemos enfocar y a veces es la que más olvidamos. Y ve lo que dice Efesios capítulo 2, verso 12, se lo está diciendo a una iglesia como nosotros, una iglesia no judía, una iglesia que no venía de antecedentes judíos, sino era una iglesia pagana en un sentido anterior, no tenía conocimiento del evangelio, una iglesia gentil como lo somos nosotros, venimos no de raíces judías, pero a esta iglesia le da estas palabras. Efesios 2:12 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste, hablando en pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es lo que sucedió en tu vida cuando recibiste a Jesús. No fue solamente un momento religioso, no fue solamente un momento en la historia de tu vida, sino fue un cambio radical. Pasaste de estar muerto a estar vivo. Pasaste de no tener entendimiento espiritual
ahora tener vida espiritual. Y con todo ese sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros, ahora tenemos su gracia sobre nosotros. Tenemos sus riquezas. Hay riquezas, somos ricos. Y a veces en esa riqueza seguimos viviendo como pobres. Tenemos derecho a las abundantes riquezas que nos dio. Tenemos derecho a obtenerlas. Después de estar muertos y alejados de Él, ahora tenemos derecho a esa gracia, a esa riqueza. Y no solamente eso, sino que nos sentó en lugares celestiales al lado de Él. Estamos en una posición celestial. Hemos sido bendecidos con toda, no con algunas, no con muchas, sino con toda bendición espiritual. Y quiero que me acompañes Efesios capítulo 1, verso 3. Esto es lo que ha pasado. Esto es lo que ha sucedido, es a lo que tenemos derecho por todo lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por nosotros. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos derecho a toda bendición espiritual en el mundo espiritual. En eso que te he explicado anteriormente, dice que eso que no vemos es... de ahí se originó todo lo que vemos ahora. Nosotros vivimos nuestra vida física, vemos todas las cosas, oyes las noticias, estás en contacto con el mundo físico, pero hay un mundo espiritual grandioso, el reino de los cielos, al cual nosotros tenemos acceso ahora por todo esto que el Señor Jesús hizo por nosotros. Quiero que escuches esto. El Evangelio se trata de bendiciones y no de castigo. Eso es lo que tenemos que entender. El castigo fue quitado. Por eso el Señor Jesús ya fue castigado por nosotros, en nuestro lugar. Y cuando tú ves ese sacrificio maravilloso que hizo el Señor, lo lees en los evangelios o en lo que has visto tal vez y no se compara en una película, pues eso lo hizo, ese castigo que Él sufrió, lo merecías tú, lo merecía yo. Pero ya se quitó ese castigo. Ahora el Evangelio y la vida cristiana se trata de las bendiciones que el Señor Jesús nos ha ganado y ha obtenido para nosotros. Los castigos son consecuencias de acciones malas, pero ahora somos libres en el Señor Jesús para decidir no actuar mal. Antes estábamos muertos, no había de otra, pecabas o pecabas, no había otra situación, pero ahora en Cristo Jesús, por lo que Él ha hecho en mi vida, yo puedo decidir, tengo esa capacidad en Cristo para decidir no hacer el mal y no seguir recibiendo consecuencias. Ser libres de castigos porque no estamos actuando mal y recibir sus bendiciones y bondades. Ese es el beneficio que tengo ahora en Cristo. Y si aún después de todos estos beneficios, de toda esta bendición que he recibido de Cristo, pecare, hiciere cosas equivocadas y por eso recibo consecuencias malas por esos pecados, inmediatamente puedo acercarme al trono de gracia, recibir oportuno socorro y que mis pecados sean perdonados en Cristo Jesús. Y toda consecuencia de pecado sea quitada en ese momento. Pero vamos a 1 de Juan capítulo 2, verso 1. ¿Y qué dice el apóstol Juan acerca de esto? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Sí, no debo pecar, por supuesto. Esa es la exhortación constante que voy a encontrar en la Escritura. Pero dice, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo,
Y esta es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces yo soy libre. Jesús ya pagó algo por mí, pagó el pecado, pagó la muerte, me dio vida para que en esa vida yo pueda decidir hacer su voluntad. Entonces, ¿cuál es mi lucha ahora? ¿En qué me tengo que esforzar? Ahora debemos luchar y pelear, combatir, esforzarnos, vivir para experimentar todas las bendiciones que el Señor Jesús ganó para mí por medio de la fe. Todas esas bendiciones que el Señor ganó para nosotros. Eso es mi esfuerzo en la vida cristiana. Nuestra vida no tiene que ver con el pecado más, porque tenemos esa facultad en Cristo. Si creemos, si tomamos sus bendiciones, si tomamos la posición que Dios nos ha dado. Somos bendecidos. Pasamos de muerte a vida. Y ahora podemos disfrutar de esas bendiciones. Yo quiero hablarte de algunas de esas bendiciones espirituales. Hay muchas, pero pues nos tomaría mucho tiempo. Pero quiero hablarte de dos solamente. Dos grandes bendiciones que tengo por recibir a Cristo. Una ya te la mencioné. Tenemos poder para decirle no al pecado. El mundo no tiene poder para eso. Pero nosotros tenemos el poder de Cristo para decir, basta, no quiero pecar. Nosotros podemos interceder y decirle al Padre, Padre, ayúdame a no caer en tentación. Esa es la fortaleza que tengo de parte del Señor Jesús para poder vencer al pecado. El Señor Jesús lo venció, Él lo demostró, Él no pecó. Y en esa fuerza y en esa bendición que Él me da, yo puedo decir no al pecado. Y aún si llego a pecar, como te decía, pero como una posibilidad pequeña, no viviendo abundantemente en el pecado, sino a veces en ese caminar fallo y tengo consecuencias por ese pecado, entonces tengo un abogado. Imagínate, es un abogado. Esa es la expresión que usa el apóstol Juan. Tengo un abogado, un intercesor, alguien que me va a defender ante el Padre, decir, Él es justo. ¿Y por qué es justo? Porque yo pagué, sus pecados han sido perdonados y en este momento que Él lo ha confesado, yo perdono su pecado y entonces soy libre de ese pecado. Si confiesas tus pecados te son perdonados y eres libre de consecuencias por haber hecho algo malo, pero no es para estar perseverando en eso malo, sino tenemos que utilizar la gracia correctamente. En otro pasaje, la Escritura nos habla que la gracia no se usa para seguir pecando. ¿Cómo voy a seguir pecando si de eso es lo que me trae malas consecuencias en mi vida? Tengo ahora la gracia del Señor para no seguir pecando y enfocar mi vida en obedecerle, usar mi vida para recibir y luchar por las bendiciones que Él tiene para mí. Vamos a 1 de Juan capítulo 1, verso 8. Y una vez más dice la Escritura, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tenemos que sacar el pecado de nuestra vida. Se puede, sí podemos, por la posición que tengo en Cristo. Tú puedes decir, basta del pecado en mi vida, no quiero, yo quiero cambiar, yo quiero ser como Cristo. Se puede, porque el Señor Jesús venció al pecado por ti. Y esa es la gran bendición que tenemos, lo anuló. Y inmediatamente que tú confiesas tu pecado, se quita cualquier consecuencia por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso nuestra vida debe estar enfocada más que del pecado en las bendiciones, en ir detrás de las cosas que Dios tiene para nosotros. Somos bendecidos por el poder de Dios. Somos bendecidos por ese poder que actúa en nosotros. Esa es la bendición que tenemos. Dios está de nuestra parte para bendecirnos. Y si tú ves la Escritura, vas a encontrar todo el tiempo el ejemplo de cómo Dios puede bendecir una vida.
lo que Dios puede hacer en una vida. Y aún el Señor Jesús dijo, nos enseñó que cosas mayores, o sea, aún las cosas que tú ves que Dios ha hecho en los personajes de las Escrituras, Dios puede hacer más cosas sobre ti. Porque el Señor Jesús para eso venció en la cruz y para eso resucitó, para que nosotros tuviéramos derecho a todas estas cosas. Yo quiero hablarte de un pasaje que me impactó estos días y quiero que vayamos a Génesis capítulo 18, verso 13. Esta frase que Dios mismo se la dice a Abraham, aquel que había escogido para ser una gran nación que iba a bendecir a todas las demás naciones. Y cuando yo veo la vida de Abraham, veo que Dios no hace acepción de personas. Y así con ese gran llamado y esa obra grandiosa que Dios hizo en él, para Dios yo soy tan importante como Abraham en el propósito y en el destino que Él me encargó. Por eso, pues podemos reflejarnos en Abraham, sabiendo la elección que Dios ha hecho en nosotros. Y ve aquí, me gusta cómo Dios le explica de una manera muy sencilla a Abraham lo que él puede hacer en su vida, porque él había sido escogido y elegido. Y él por la fe había alcanzado su gracia, porque había decidido creerle a Dios. Y ve lo que sucede después de que Dios le dice a Abraham que él va a bendecirlo. Ve lo que sucede, Génesis 18:3. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Dios le dijo que podía hacer algo y se rió Sara. ¿Cuántas veces lees lo que Dios puede hacer y te ríes por dentro, igual que Sara? ¿Será que Dios puede hacer eso? ¿Será que Dios puede hacer eso en mi vida? ¿Será que Dios pueda hacer ese milagro que yo requiero en mi vida? Ve lo que le contesta Dios a Abraham. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Esa es la pregunta que le hace Dios. Dios mismo se la hace a Abraham. Abraham, ¿habrá alguna cosa difícil para mí? Y en la situación que vives, en la situación que tienes, la dificultad que estás viviendo, Dios te dice: hijo, ¿lo que estás viviendo será difícil para mí resolverlo? Pregúntate, es una pregunta. Es una pregunta. Dios a través de esta pregunta quiere sacar nuestra fe del corazón diciendo: hijo, pues ve quién soy y lo que puedo hacer por ti. Y le responde: al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y sucedió. Dios le dijo lo que iba a suceder, algo imposible físicamente. Y para Dios fue algo sencillo de hacer. Y el Señor Jesús en el Nuevo Testamento también nos recordó, y otra vez Dios nos lo dice al ser humano. Mateo, quiero que vayamos a Mateo 19, verso 26. Y dice la Escritura: y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Lo que es imposible físicamente, lo que es imposible para tu mente, para tu razonamiento, para tu lógica, para circunstancias físicas que estás viviendo, para el entorno donde estás, lo que para ti es imposible que suceda, para Dios es posible. Y esa debe ser nuestra fe. Eso es lo que nosotros tenemos que captar. Si tú te vas por tu vida todo el tiempo razonando y diciendo: esto es posible, esto no es posible, esto sí es posible, nunca entenderás
lo que Dios puede hacer en tu vida. Cualquier cosa que tú necesites, Dios te la puede dar. Todo es posible para Dios. Él tiene el poder para hacer cualquier cosa que tu vida requiera. Cualquier cosa que tu vida requiera. Aún en la situación más problemática que tú te encuentres. El creyente limita lo que Dios puede hacer en su vida por su poca fe, por sus conceptos religiosos torcidos y sobre todo por su poca o nula comunión con Él. Lo voy a repetir. El creyente limita lo que Dios puede hacer en su vida por su poca fe, por sus conceptos religiosos torcidos y sobre todo por su poca o nula comunión con Él. No sabemos lo que Dios puede hacer porque no le conocemos, porque ignoramos su poder, porque no creemos. ¿Y cómo viene la fe? Por el conocimiento de la palabra, pero estamos ajenos a ese conocimiento. Y seguimos en nuestra lógica y en nuestra condición de las cosas humanas. Y se nos olvida esas dos frases que Jehová de los ejércitos le dijo a Abraham y que el Señor Jesús nos recordó a nosotros. Para Dios todo es posible. ¿Sabes que para Dios no es imposible detener el sol? Para la ciencia actualmente sería imposible detener el sol. Y habría consecuencias de muerte, de explosión, del mismo universo, te podrían decir. Pero Dios, creador de todas las cosas, para Él es posible detener el sol. Bueno, para Dios es posible regresar la sombra. Que eso, si tú dices, y ahora que entiendes cómo se origina la sombra y todo, dices, pues sería imposible. Pero para Dios es posible. Entonces, si me ayudan con el hermano. Para Dios todo es posible. No hay cosa que Dios no pueda hacer. Entonces, si tú ves todo esto que dice la Escritura, si tú le escuchas y entiendes todo esto, cuando ves tu vida dices, pues el problema que tengo, Dios lo puede hacer. Dios puede hacer cualquier cosa en mi vida. La iglesia no debería ocuparse tanto en el pecado que el Señor Jesús ya venció en la cruz, sino en la posición gloriosa que ganó para ella. Nosotros, en lugar de estar hablando del pecado, inmiscuidos todo el tiempo en el pecado, pecando todo el tiempo, que no es la posición de un creyente, deberíamos estar disfrutando, luchando, peleando por todas las grandes bendiciones que Dios ha ganado para mí. Pero por lo que te decía anteriormente, nuestra poca fe, nuestra nula o poca o nula comunión con Dios, nuestra falta de conocimiento nos hace involucrarnos en el pecado más y no entender lo que Jesús hizo por nosotros, seguir viviendo en el pecado cuando podemos ser libres de él y en lugar de estar pecando, estar disfrutando las bendiciones que Dios nos ha dado. La iglesia no debe estar ocupada pecando. La iglesia debe estar ocupada buscando a Dios y recibiendo todas estas bendiciones. ¿Para qué vas a usar tu vida? ¿Qué pasa en tu vida? Entonces, ¿qué hizo Cristo? ¿Es solo un concepto para ti lo que pasó en tu vida? ¿Fue solamente un momento emotivo donde entregaste tu vida a Cristo? ¿O entendiste que en ese momento que entregaste tu vida a Él, tú cambiaste de posición? Literalmente sucedió en tu vida, pasaste de ser muerto
espiritual a tener vida espiritual. Ahora tú tienes vida espiritual para pelear, para enfrentar el reino de los cielos, el reino de las tinieblas y vencer el pecado, vencer esas cosas que antes no podías. Estar ocupado en las cosas espirituales y no en el pecado. Y eso es lo que nos exhorta el Nuevo Testamento. Dejen ya de pecar y ocúpense a vivir la posición que ahora tienen en Cristo. Usa tu vida ahora para quitar el pecado y buscar cada bendición espiritual que Dios te ha concedido. De eso se trata el Evangelio. De la bendición, de lo que Jesús ganó. Si no, entonces, ¿qué predicamos? Le predicas, mira, el Señor perdona tus pecados y quita la maldad. Cuando tú estás lleno de pecado, pues no estás usando la posición espiritual que tienes. Déjalo ya, como dice el apóstol Pedro, ya pecaste más, lo usaste mucho, ya hiciste mucho de eso. Ahora disfruta la posición que tenemos en Cristo. Ahora vence, obtén las bendiciones, todo eso que es posible para Dios, aunque para el mundo es imposible. Disfruta el cristianismo. Sé lleno de la luz de Dios. Ve todo lo que nos habla la Escritura acerca de la vida cristiana. Somos luz, somos los más gozosos. Estamos bendecidos, estamos llenos de su presencia. Tenemos acceso a su presencia. Se quitó todo velo. Podemos entrar a Él ante el mismo Dios poderoso. De eso se trata. De las bendiciones que Jesús ha ganado para nosotros. El pecado tiene que ser vencido porque ya Jesús lo venció en la cruz. ¿De qué se trata tu vida? ¿En qué la ocupas? ¿En seguir pecando y luchando contra todas las consecuencias del pecado? ¿O tomas la posición que tienes en Cristo, vences el pecado en el nombre de Jesús y ahora disfruta las bendiciones que Dios tiene para ti? Eso es el Evangelio. Disfrutar, gozar la gran posición que tenemos en Cristo. Esas expresiones que nos menciona la Escritura en el Nuevo Testamento, lo que ya somos, lo que ya tenemos. Por eso que leíamos hace un momento, ya estoy, no estaré, ya estoy sentado en lugares celestiales, en posición ya estoy. Todo eso ya lo tengo. Pero ¿de qué se trata nuestras vidas muchas veces? Solamente de errores y fracasos, cuando el Señor Jesús ya los pagó. Vive la vida abundante que Jesús ofreció. Dijo el Señor que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. ¿Qué corre de tu vida? Ya toma las ventajas, ya toma la posición que eres en Cristo Jesús y sé quién debes ser, luchando y obteniendo lo que el Señor Jesús ya ganó para ti. Inclina tu rostro un momento. ¿Has limitado el poder de Dios en tu vida? ¿Quién es Dios para ti? Abraham poco tiempo tenía de conocer a Dios, Sara igual. Y cuando Dios se presenta en sus vidas y les dice que algo va a hacer, ¿cuál fue la reacción? Reírse. ¿Qué ha dicho Dios que va a hacer contigo? ¿Qué has oído que Dios va a hacer contigo? Cuando tienes problemas y te acercas a nosotros, los pastores o los líderes de la iglesia, ¿qué te decimos? Dios lo va a resolver, Dios está contigo, ponte a orar. ¿Y tú qué dices? Te ríes. Es que no sabe lo que estoy viviendo. ¿Qué habrá pensado Sara cuando Dios le dijo, vas a concebir? Señor, es que al Dios poderoso, es que no sabes que soy vieja, ya pasaron mis días. Se ve que no lo conoces. Y se rió. ¿Qué haces con las promesas de Dios? ¿Qué haces con todas esas escrituras que hablan de lo que Jesús ya hizo por nosotros y donde nos ha puesto? ¿Qué haces? ¿Te ríes? ¿Lo ignoras? ¿Lo haces a un lado y sigues en tu vida física
tratando de hacer las cosas por ti mismo y solamente vas a pecar. Y al pecar vas a recibir consecuencias. No es para nosotros. Ya pasó ese tiempo. Ahí Pablo le explicaba en otro tiempo, antes, en el pasado. Y eso puede suceder desde un día de convertido hasta 20 años de convertido. Eso ya quedó atrás, el pecado ya quedó atrás. Y aun cuando de repente tengo un resbalón, puedo ir al Señor y me arrepiento y Él lo quita de mi vida para yo seguir recibiendo las bendiciones. Pero para esto se requiere fe. Se requiere entender realmente quiénes somos en Cristo. Eso lo dice la Escritura. Algunas cosas que te leí son solamente algunas de las que Jesús hizo por ti. Y si no las vives, es porque no las crees o no luchas por ellas. Abraham le creyó a Dios y tuvo ese hijo. Y hasta ahora viene la bendición porque a través de eso el Señor Jesús nació. Por ese linaje Él nació. Y ahora tenemos nosotros la bendición de recibir esa grande salvación. Lucha, esfuérzate, combate, pelea para recibir cada una de las posiciones, bendiciones, esas bendiciones celestiales que Jesús ha ganado para ti. Amén. Amén.